Vamos a ver la palabra en tres formas. Hay tres formas de palabra que vamos a estar viendo hoy. Una de ellas es la escrita, número 1. Número 2, la impartida. Y número 3, la hablada. ¿Okay? Entonces, escrita, impartida y hablada. Impartido, amados, si se le hace una palabra así muy rimbombante, está fácil de entender. Según el diccionario Oxford, significa dar o comunicar con conocimientos, ideas o juicios. ¿Okay? Entonces, impartir es básicamente lo mismo que comunicar, ¿no? Es como un sinónimo un poquito más complejo. Bien, vamos a irnos a 2 de Timoteo 3:16. Vamos a leer primero la Biblia de las Américas, la LBLA. Y vamos a empezar con el primer tipo de palabra. El primer tipo de palabra es la escrita, así es. La que usted espero que tenga en su casa, ¿no? Porque evidentemente no la trae con usted. Pero la tiene en su casa, la tiene en su teléfono, en su compu, en su iPad, en varias formas. Ese texto sagrado, esa base escritural, vamos a ver para qué sirve, y eso sale en 2 de Timoteo 3:16. El apóstol Pablo es muy claro con esto. Dice, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. ¿Okay? Vamos a leer otra versión más, que es la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Yo se las voy a leer. NTV es 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16 en la Nueva Traducción Viviente dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Yo creo que está mucho más clara, ¿no? Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces, hay tres cosas que la palabra escrita nos enseña. Muy puntuales, aquí las acabamos de leer. Número 1, nos enseña. ¿Okay? Claramente nos enseña la palabra de Dios. La segunda es que corrige nuestros caminos, o sea, trae corrección. Estás haciendo esto mal, mijo, date cuenta que estás mal. Entonces, esta es la forma buena de hacerlo. Lo estás haciendo mal, ahora dale por acá. Y la tercera es que nos enseña a hacer lo correcto. O sea, en otras palabras, nos enseña qué es bueno y qué es malo. ¿Okay? Separa lo bueno de lo malo. ¿Por qué es necesario esto, amados? Que tengamos un texto así. Pues yo pienso que como seres humanos tenemos concepciones muy diferentes acerca de qué es bueno y qué es malo. Yo creo que incluso hasta dentro de una misma congregación, de una misma familia, los mismos integrantes de la familia a veces tenemos conceptos diferentes de qué es bueno y qué es malo. Ahora imagínense todo el mundo a través de todas las edades, cómo se ha estado corrompiendo lo que es bueno de lo que es malo, ¿no? Y pues de hecho ustedes saben, dice la Biblia, que en los últimos tiempos a lo bueno le llamarían malo y a lo malo bueno. Eso quiere decir que mientras más avance el tiempo, más está distorsionada la verdad en cuanto a lo bueno y a lo malo. Por eso es que la Escritura, siendo un texto que no cambia, que es inalterable, nos dicta qué es bueno y qué es malo por siempre, o sea, siempre va a decir lo mismo. Por eso es que necesitamos una referencia textual, porque como seres humanos cambiamos nuestras ideas conforme vamos creciendo, ¿sí o no? Yo creo que hasta de mes en mes, amados. O sea, yéndonos a un extremo, o sea, ¿cómo pensamos en noviembre a cómo pensamos ahorita? A veces pensamos unas cosas diferentes. Ahora, ¿cómo era nuestra mente? ¿En qué estaba ocupada nuestra mente el año pasado, por ejemplo? Es probable que tuviéramos concepciones diferentes. Porque puede ser, si usted está pues tratando de avanzar en el camino de Dios, que este año Dios le haya enseñado cosas que el año pasado usted no alcanzaba a entender bien. O lo haya pasado por procesos este año que el año pasado todavía no sabía qué hacer. Y ahora ya Dios dio claridad, ¿no? Es un decir. Entonces, como seres humanos, vamos evolucionando en la mente, en los pensamientos, en todo. Así que ni siquiera podemos confiar en una autoridad humana para poder decir esto es bueno y esto es malo. Y Dios estaba muy consciente de eso, de cómo en los últimos tiempos todo esto se iba a ir diluyendo. Pero Dios dice,
apégate a mi palabra cuando quieras saber qué es bueno y qué es malo. Para eso sirve sobre todo la palabra de Dios. De hecho, cuando uno empieza a leer la Biblia, muchas veces nos recomiendan empezar leyendo Proverbios, ¿no? No sé si alguien empezó leyendo Proverbios o alguien que no ha leído toda la Biblia, es probable que ya hayas leído Proverbios. Porque Proverbios es así, es muy simple de entender. El que hace lo malo le va a ir mal y el que hace lo bueno le va a ir bien, básicamente es lo que dice, ¿no? Pero da un chorro de consejos y todo eso. Ya Eclesiastés ya es más complejo. No, hombre, Eclesiastés te dice casi lo contrario, ¿no? Cantares también, o sea, está complejo, porque es poesía. Job también es poesía, Salmos también es poesía, pero Proverbios es como bien puntual, así es como de parabulitos. Eso está bien, mijo, esto está mal, si haces esto te va a pasar esto y así. Entonces, consejo, amado, si usted jamás ha leído la Biblia o nunca ha leído Proverbios, léalos, que empiece por ahí, le va a servir un montón y le va a servir a agarrar momentum porque lo va a entender y ya se va a inspirar y así, ¿no? Ya si empieza por Levítico o algo así, pues nada. Ahí la va a dejar que se siga empolvando, ¿no? Entonces hay que ser sabios, amados, con cómo empezamos, ¿no? Ok, bien. Entonces, eso fue la palabra escrita. Lo que sí, amados, con la palabra escrita es que si nos damos cuenta de las tres cosas para las que sirve, una de ellas es enseñar, corregir y separar lo bueno de lo malo. Ahora, yo le pregunto, ¿sí o no se necesita humildad de parte de uno para que alguien te diga esto? Necesitamos humildad. O sea que no nomás es importante que leas la palabra, sino la intención del corazón, cómo preparas tu corazón antes de empezar a leerla. Porque regularmente estamos acostumbrados a defender nuestro ego, nuestras creencias, el yo creo, yo opino, yo he vivido esto, por eso yo sé esto, ¿ok? Entonces, regularmente como estamos hablando nomás entre personas, se usa mucho el defender tu propia opinión, pues. Entonces, si estamos en eso de que defenderme, creamos una especie de barrera. Y a la hora que realmente necesitamos que alguien nos imparta algo nuevo, como es la palabra de Dios, y estamos con ese escudo, pues no vamos a recibir nada. Que vamos a decir, esto está mal, Dios se equivocó, ¿por qué mató tanta gente? ¿Por qué hizo esto? Oh, esto es machista. Oh, no, que el patriarcado y puras de esas, ¿no? Entonces, si lo vemos en esos ojos, no vamos a recibir nada más. Por eso nosotros tenemos que ser una tierra lista para preparar, para recibir la palabra. Entonces, antes de que lea de usted su Biblia, ore. ¿Ok? Es sencillo. Orar, Señor, quítame todo pensamiento que sea contrario a ti, ayúdame a entender tu palabra. No quiero leerla bajo mi intelecto o a lo que yo crea que es bueno, sino realmente quiero que tú me impartas, no yo decir que está bien y que está mal de esto, sino que esta verdad sea mi verdad. ¿Ok? Bien, entonces eso es la palabra escrita, hermanos. ¿Ok? De hecho, en Mateo, ¿se acuerdan que Jesús nos compara con la tierra, no? Que habla de la parábola del sembrador, ¿se acuerdan, no? Que hay varias tierras, ya después Jesús les explica, ¿no? No lo vamos a leer porque está largo, pero básicamente habla de eso, hermanos. Que nosotros tenemos que ser una buena tierra. Mientras mejor preparada y fértil sea la tierra, mejor el fruto que va a dar la semilla. ¿Sí? Como decía ahorita orando, no sirve de nada una excelente semilla si la tierra está llena de piedras, si está toda seca, si no tiene nutrientes, si no le han hecho si no la han arado. ¿Sí me explico? Si no se ha procesado la tierra, no sirve de nada la palabra. Entonces, amados, de ahí ya nos vamos a ir a la segunda, que es la palabra impartida. Entonces, así como para leer la Biblia necesitamos orar y decir, Señor, ayúdame a entender la Biblia con tu verdad, no con la mía. De igual manera, cuando a nosotros se nos va a impartir, ya la tierra tiene que estar más o menos regadona, ya tiene que estar más o menos fértil. ¿Qué quiere decir esto? Que durante la semana, amados, usted tiene el trabajo de prepararse como tierra para recibir el consejo el domingo, porque es muy complicado, amados, que si durante toda la semana no leyó una sola vez, no agarró la Biblia ni la de la aplicación del teléfono, no hizo absolutamente nada para conectarse con Dios, pues va a ser bien difícil
para nosotros que impartimos, que tratamos de sembrar una semilla, pues que la semilla dé fruto en una tierra de esa naturaleza, completamente seca, completamente, bueno, más bien cero preparada para recibir la semilla. Así que pues es como un ida y vuelta, ¿no? Tanto el sembrador tiene que saber sembrar, como la tierra tiene que estar ya preparada para recibir la semilla. Ok, vamos a leer Efesios, amados, Efesios 4 del 12 al 16. Efesios 4 del 12 al 16 y vamos a leerlo en la tradicional, ¿ok? En la Reina Valera. Es un pasaje muy conocido por todos ustedes. Dice, y él, ¿quién es él? Jesús, ¿ok? Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿ok? Para la edificación del cuerpo de Cristo. El 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, dice, ¿ok? Llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, que es lo que tenemos que hacer, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, o sea, tenemos que crecer en Cristo. Y ya por último el 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ok. El apóstol Pablo era una persona muy letrada, tuvo una educación de primera clase en su época. Así que es natural, amados, que cuando uno lea a Pablo, se le haga un texto bastante complejo de entender, ¿sí? No es la misma leer Paco el Chato en primera de primaria, a leer una tesis, ¿no? Sobre física cuántica o algo así. Obviamente se espera que el niño crezca en madurez y en conocimiento para que ya más o menos para la uni por ahí, incluso si hace un posgrado, se espera que el niño, que antes era niño, ahora tenga la madurez suficiente para entender un texto de esta magnitud. ¿Ok? Y eso es en el ámbito académico. De igual manera en el ámbito espiritual, amados. No es lo mismo, por ejemplo, leer una narrativa que diga, Jesús se subió al monte y oró. Todo el mundo entiende eso. Es narrativa. Pero hay texto mucho más grueso, mucho más denso, como son las cartas paulinas. Entonces, para entender las cartas paulinas, amados, necesitamos digerirlo. Digerir un montón. Es como cuando usted lee una tesis, cuando lee filosofía, cuando lee a Watchmanía, hombres de Dios, que hablan de conceptos súper elementales, pero muy compactos, o sea, muy profundos. Necesitas desmenuzarlo para poder digerirlo. Así es Pablo, ¿no? ¿Ok? Yo le digo para que cuando empiece a leer las cartas paulinas, sepa, se vaya preparando mentalmente de que no le va a entender a la primera. ¿Ok? Se va a durar bastante tiempo para ir entendiendo. Pero para eso estamos, amados, para tratar de entender la palabra juntos. Entonces, en resumen, todo este texto que leímos habla de que la palabra impartida, ¿qué quiero decir con palabra impartida? Lo que estoy haciendo en este momento. O sea, comunicada de ser humano a ser humano. ¿Sí me explico? Esa es palabra impartida. ¿Quiénes imparten palabra? Pues eso lo leímos en el 11, que son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estas son las personas que imparten. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo les estoy impartiendo. Entonces, estamos en la segunda forma de la palabra de Dios, que es la impartida. La palabra impartida, amados, tiene un montón de cosas. O sea, hace un montón de cosas en nuestras vidas. Y son 7 en total. Nomás se lo voy a dictar porque si no, no vamos a avanzar. La primera, amados, es que perfecciona para la obra del ministerio. Te perfecciona. O sea, te pule, te quita todo lo que no ocupas y te equipa para que sirvas bien al Señor. Eso es ministerio, servir a Dios, servir a la gente.
ser un agente de Dios para la gente, básicamente. Entonces, eso es el número 1, te perfecciona. La segunda es que nos une en una misma fe, o sea, evita que andemos divagando en un montón de diferentes doctrinas. La tercera es que nos ayuda a conocer al Hijo de Dios. Nosotros, ya sea que usted es maestro, apóstol, evangelista, maestro, lo que sea que usted sea, siempre su mensaje principal tiene que ser la obra de la cruz, tiene que ser Jesucristo. Porque si nosotros estamos hablando de un libro que el personaje principal es Jesucristo, entonces lo que nosotros hablemos tiene evidentemente que reflejar a Jesucristo, ¿no? Si no, nos estaríamos desviando del tema. No hay nadie más importante en nuestras vidas, ni en la historia, ni en el universo. No hay nadie. Dice la palabra de Dios, no hay otro nombre por encima del nombre de Jesús. Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. Entonces, nomás ahí le digo, para cuando usted le toque impartir algo, recuerde y tenga eso. Predicación en sí es hablar de Jesucristo, hablar de Cristo. Si no hablaste de Cristo y estuviste hablando de un montón de cosas, aunque sean como que bíblicas, pero no hablaste de Cristo para nada, pues en realidad no predicaste en sí, pues, o sea, es como que hablaste de un tema, a lo mejor diste una clase, se podría decir, pero en la predicación necesita que esté sazonada con sal. O sea, que tenga el evangelio. Y el evangelio es las buenas nuevas de que Jesús vino, murió por nosotros, resucitó y a través de él tenemos acceso al Padre, ¿no? Entonces, ahí vamos, amados. Número 1, perfecciona para la obra del ministerio. Número 2, nos une en una misma fe. Número 3, nos ayuda a conocer al Hijo de Dios. Número 4, eleva nuestra estatura. Esa es otra cosa por la cual venimos a la iglesia regularmente. Cuando uno viene a la iglesia los domingos recibe un nivel un poco superficial de palabra, ¿ok? Pero cuando usted quiere realmente subir de estatura, que ya se enfadó de que nomás de lo que hablan los domingos y quiero algo un poquito más grueso, ya como que siente que la mamila no lo alcanza a llenar, necesita carnita ya. Eso quiere decir que usted necesita empezar a discipularse, ¿ok? O sea, especializarse más en la palabra. Es como cuando uno entra a la uni, te dan tronco común, que a nadie le interesa un pepino, el tronco común. Uno siente que es pérdida de tiempo y hasta cierto punto lo es, ¿no? Sinceramente. Pero es necesario para que más o menos te ubiques en qué te vas a ir especializando, ¿no? Y ya después te dan la carrera general. En mi caso, estudié Derecho. ¿Y qué es lo que pasa con Derecho? Pues no sé si pase con todas las demás carreras, pero en Derecho, amados, te dan todo. O sea, la carrera de Derecho habla de todo el derecho. Y el derecho es tan amplio, pero tan amplio, que a veces se torna bastante monótono de estudiar si no te gusta absolutamente toda la gama del derecho. ¿Okay? Yo le decía a Abby, para mí me fue muy complicada la carrera, porque a mí el único derecho que me interesa es el mercantil. Es el único. Pero tuve que estudiar medicina forense, criminología, derecho penal, derecho civil, derecho de la familia, un chorro de cosas, pues. ¿Sí me explico? ¿Ok? Entonces, ahorita, amados, estamos en domingo. Entonces, usted se le va a hablar de tronco común, como si usted viniera a la carrera general, pues, ¿sí? Pero cuando usted realmente se quiere empezar a especializar, ya quiere realmente lo que a usted le interesa, usted se tiene que empezar a discipular y usted tiene que estudiar la palabra de Dios. ¿Sí se entiende? Porque si no se torna aburrido, amados. Yo sé que se torna aburrido, se torna monótono, se torna enfadoso. ¿Por qué? Porque ya estás escuchando otra vez y otra vez y otra vez lo mismo y lo mismo y lo mismo. Por eso es importante que usted sepa que como discípulo tiene la responsabilidad de estudiar qué es lo que Dios le quiere enseñar a usted. Por ejemplo, si usted dice, a mí me llama mucho la atención, ¿qué podrá hacer? Yo soy muy compasivo, por ejemplo, ¿no? No estoy hablando de mí, estoy dando un ejemplo. No, pues yo tengo mucha compasión por la gente en situación de calle. Me gustaría ayudarlos a hacer un centro comunitario, algo por el estilo. Es muy diferente, por ejemplo, ese ministerio a decir,
yo quiero abrir una escuela, un instituto bíblico y quiero ser maestro. ¿Ok? Uno es misionero evangelista y otro es maestro. Y son ministerios bien diferentes. Todos son importantes y todos hablan del mismo mensaje, pues del evangelio, obviamente. Pero es como si fuera tu carrera general aquí venir a la iglesia, pero ya después, ya que te quieres especializar en lo que realmente tú vas a hacer, quieres ser maestro, apóstol, evangelista, etcétera, entonces ya tienes que estudiar algo que tenga que ver con lo que realmente Dios te llamó a hacer, pues, con tu ministerio específico. ¿Sí se entiende? Entonces, eso es, eleva nuestra estatura. ¿La qué? La palabra impartida o comunicada. Es otra cosa que hace. Otra cosa que hace, hermano, naturalmente es que trae madurez. Y eso lo leímos en Efesios 4:14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿ok? Llevados por cualquier viento de doctrina. Y eso es la número 6. La número 6 es establece y afirma la verdadera doctrina. Entonces, la palabra impartida, amados, nos madura. Debe de traer madurez. ¿Ok? Y otra cosa es que debemos de mantener la misma doctrina. Si todos nos están impartiendo las mismas personas, obviamente vamos a compartir una ¿qué? Una doctrina. O sea, una manera, una teología, una manera de ver la palabra de Dios, de interpretar la Biblia. Porque hay muchas interpretaciones y corrientes y denominaciones de la misma, ¿sí? Pero tenemos que mantener una misma doctrina. Para eso sirve la palabra impartida. Y por último, otra cosa que hace la palabra impartida es que naturalmente trae crecimiento. Nos hace crecer. Necesitamos crecer. ¿Y por qué? Por ejemplo, usted dirá, ¿y por qué la escrita no? Y la impartida trae crecimiento. Bueno, amados, porque así como en la escuela necesitamos maestros que en teoría deberían de facilitarnos el conocimiento académico, aquí también en la iglesia o en el instituto bíblico, donde sea que usted se esté formando bíblicamente, necesitamos maestros o mentores que nos expliquen conceptos complejos de la Biblia. Que de otra manera, a lo mejor usted va a estar leyendo y leyendo y leyendo y quebrándose el coco. Y ya vienes, le preguntas al maestro y en un 2x3 te dice, esto es así, A, B, C, y ya te aclara la mente y ya creciste. Más rápidamente, con un mentor que te imparta. ¿Sí? Entonces, para eso son los maestros, amados. Y el último versículo que leímos, que fue el 16, el Efesios 4:16, decidí dejarlo también y leerlo, porque dice, habla de la importancia de la iglesia para que crezcamos juntos. ¿Okay? El 16 dice, de quien todo el cuerpo, o sea, nosotros sabemos, la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido, o sea, tenemos que estar unidos, entre sí, por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente, tiene que haber solidaridad. Según la actividad propia de cada miembro, o sea, tiene que haber ministerios diferentes. La palabra de Dios dice que Él nos da una gracia multiforme, o sea que a cada persona le va a dar una gracia diferente. Hay gente que canta muy bonito, se expresa muy bien en la alabanza, el canto le sale natural y es de bendición para todo el pueblo. Pero habrá otras personas que, por ejemplo, tengan el don de sanidad, que tengan una facilidad por entender la palabra, ¿sí? Y esas características a lo mejor no la tiene el que canta muy bonito. ¿Sí me explico? Entonces, nos necesitamos mutuamente. Todos nos necesitamos a todos. Por eso nos llamamos un cuerpo, porque usted necesita todos los órganos y todos los miembros de su cuerpo, ¿verdad? Usted, si lo dieran a elegir, jamás elegiría deshacerse de algún miembro de su cuerpo, ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque lo necesitamos todo y cada miembro hace una cosa bien diferente que la otra. Entonces, así somos nosotros, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Cada uno hacemos cosas diferentes. Ninguno es como que sea, ¿cómo les puedo decir? Que sea como desechable, o sea, que se pueda quitar, que se pueda arrancar. Todos
Todos los ministerios son necesarios. Ok, y en la palabra impartida, amados, yo quiero abrir una especie de como de subtema ahí, porque hay una palabra que es específicamente la que da el padre del alma, o sea, el pastor. Porque todos nos pueden impartir, o sea, cualquiera te puede comunicar una palabra de Dios. Sin embargo, la palabra de tu padre del alma tiene una característica muy importante que ninguna otra persona te va a dar. Y eso lo vamos a leer en Salmo 127.4. 127.4 en la Biblia de las Américas. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Como flechas. ¿Y esto qué tiene que ver, Johnny? ¿De qué estás hablando? Bueno, déjenme les explico. Miren, amados, así como un guerrero tiene que dirigir su flecha hacia su objetivo, de igual manera el padre tiene que dirigir a sus hijos para que cumplan una determinada misión. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cualquier persona te puede impartir. Por ejemplo, yo te estoy impartiendo en este momento, pero yo no soy tu padre del alma, yo no soy tu pastor. Entonces, yo te puedo enseñar muchas cosas, pero lo que no puedo hacer es dirigirte, es direccionarte, porque tú no eres mi flecha, pues. No está, o sea, tú no estás en mi aljaba. La aljaba es la canasta que se colgaban para guardar las flechas, pues. Entonces, el pastor como un guerrero tiene que agarrarte, ponerte en el arco, tensarte y direccionarte. Eso solamente lo puede hacer el padre del alma. Tampoco una flecha, amados, una flecha no tiene la capacidad de salirse sola de la canasta y aventarse sola. Sí, obviamente que no. Sería una cosa muy extraña. Pues así se ven las personas, amados, que se quieren autodireccionar en el ministerio. No podemos autodireccionarnos, amados. Necesitamos un pastor, un padre del alma, que nos direccione. Tú vas a ir por aquí, tú vas a hacer esto puntualmente. ¿Sí se entiende? Entonces, eso es lo que hace la palabra impartida por el pastor. Y pues claro, esto requiere de un padre que sepa direccionar bien y requiere de un hijo que haga caso al direccionamiento. De igual manera, recíproco. Ambas partes necesitan. ¿De qué sirve un padre súper sabio con un hijo súper rebelde? O viceversa. ¿Sí? Entonces, nosotros como padres tenemos que, o sea, ya trasladándolo no al ámbito de iglesia, sino al ámbito de casa biológica, casa que todos tenemos. De igual manera, nosotros como padres tenemos ese direccionamiento con los hijos. El padre tiene que saber direccionar a los hijos. ¿Ok? Es un tema complicado, pero no me quiero extender mucho en eso. Ya vámonos al último, que es la palabra hablada. La palabra hablada, amados. Miren, podremos tener muchas opiniones, pero cuando Dios habla, amados, cuando Dios te habla a ti, es cuando verdaderamente las cosas suceden. Cuando realmente hay un cambio en nuestras vidas. Cuando Dios nos habla. Cuando el Espíritu toca la puerta y te muestra algo. Amado, es la palabra más poderosa que podamos recibir. La palabra de Dios. O sea, la palabra de que Dios te hable, pues, de que Dios te diga algo, Dios te muestre algo. Así es. La palabra rema, amados, es la palabra más eficaz. Vamos a irnos a Hebreos 4:12. También un versículo bien conocido, amados. Hebreos 4:12 en la Reina Valera dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Ya estamos hablando de Dios hablándote, pues dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo esto hace la palabra de Dios.
ahora vamos a hacerlo como que por partecitas, vamos a partirlo en pedazos para entenderlo. Lo primero que hace la palabra de Dios es que parte lo almático de lo espiritual. Eso es lo primero que hace. Siempre que Dios te hable, amado, no sé si usted ha experimentado eso. Es una sensación que no puedo describir, no puedo terminar de escribir. Usted la tiene que vivir. Pero siempre que Dios te da una palabra rema, o sea, una palabra puntual para ti, para nadie más, que Dios te enseña algo a ti, lo que hace es que te hace entender en dónde estás metiendo tu cuchara, o sea, tu alma, tu opinión. Y hasta dónde está Dios, o sea, el ámbito espiritual. Parte el alma del espíritu. Recordemos que en el alma, amados, entre muchas otras cosas, está la identidad, el yo y tu opinión. Todo lo que tú crees, todas tus experiencias, todos tus recuerdos, todo lo que tú piensas que esté bien o mal, todo se acumula en el alma. Entonces, todo lo que tú hagas por tus propias fuerzas, por tus propios méritos y en tu propio entendimiento, lo estás haciendo ¿con qué? Con el alma. ¿Sí me explico? No estás, o sea, eso quiere decir que no estás usando a Dios para nada, man. Y esto es un tema complejo. Porque una cosa es, ok, a lo mejor el cristiano ya no peca. Puede ser que tú vengas, recibiste la salvación, dejaste de pecar así como que a diario, ya no tienes esas conductas de las que te arrepentiste. Ok, entiendo, ya no hay como que esa naturaleza pecaminosa reinando en ti. Pero sí queda una cosa que se llama alma, amados. Y el alma se tiene que rendir siempre a Dios. O sea que puede ser que a lo mejor, un ejemplo, al hablar, puede ser que a lo mejor al hablar, puede ser que ya no digas groserías o no ofendas a la gente. O sea, ya no como que peques así grave o bruscamente. Pues. Evidentemente no estás pecando. Pero puede ser que queriendo compartir una palabra de Dios, realmente no esté Dios hablando a través de ti, porque lo estás haciendo con tu cerebro. O sea, lo estás haciendo con tu entendimiento, con tu alma. ¿Sí me explico? Entonces, si realmente quieres que Dios hable a través de ti, necesitas una intervención espiritual. O sea, tienes que hablar a través de qué? Del Espíritu, amados. Y para agarrar algo, o sea, entender algo que está en nuestro espíritu, que por default está hasta el fondo de nuestro ser, necesitamos estar en un estado, ¿no? Realmente, disculpen la redundancia, ¿no? Pero necesitamos estar en ese estado donde estemos completamente como que tratando de entender qué es lo que Dios quiere decir. Y para entender eso no lo vamos a entender con la cabeza, más. Dios te lo va a hacer entender en el espíritu. ¿Ok? Por eso les digo que es algo complejo de entender, porque con la mente no se entiende esto, amados. Usted necesita tener una experiencia espiritual. O sea, ahí ni yo ni cualquier otra persona te va a poder hacer entender lo que es que Dios te hable y Dios te comunique algo. Es algo inexplicable, amados. Es complicado de describir, pues. Pero cuando pasa, sabes que es Dios, porque tú no lo hiciste. O sea, Dios es celoso, es tan celoso que cuando Él va a hacer algo a través de ti o contigo, lo va a hacer de tal manera que que tú quedes completamente seguro que no lo pudiste haber hecho tú. Literalmente tuvo que haber Dios intervenido en tu casa, en tu familia, para que tú digas, esto lo hizo Dios. Esta es una palabra rema. Y, o sea, no es como que esto vaya a pasar a diario, ¿no? Pero cuando pasa, te das cuenta de que pasa. ¿Sí? Porque tú no lo planeaste, tú no lo hiciste, no fuiste tú, fue Dios realmente. Eso es cuando Dios habla, amados. Es algo espiritual que tú no te puedes colgar el mérito. Tuvo que haber sido Dios. ¿Sí? Yo le estaba comentando a los chicos que a mí me pasó esto la vez pasada que prediqué. Ese mensaje, amados, la neta, yo no sabía ni qué decir, yo no sabía cómo comunicarlo. Y aunque
creo que no di ni muchas citas bíblicas, casi no hubo preparación, así como que preparación de que me fui a diccionarios, varias concordancias, varias versiones. Yo creo, amados, o sea, desde mi perspectiva, pues, yo pienso que es la palabra más eficaz que Dios ha impartido a través de mí. ¿Por qué? Porque esa vez realmente puedo decir que no fui yo, pues. ¿Sí me explico? O sea, yo sé que Dios habló porque yo no sabía ni qué decir. Sin embargo, se creó una atmósfera espiritual donde nadie pudo ignorar que Dios estaba hablando. Esa es una palabra rema, amados. Es muy diferente a una palabra almática. Es como el ejemplo más claro que yo he tenido personalmente, pues. Que a mí personalmente nunca me había pasado algo así. Por eso ahora les puedo decir, cuando les pase, lo van a entender, porque ni yo lo entendía, pues. Entonces lo que pasa es que después te pones a analizar y dices, a la torre, o sea que todo este tiempo estuve hablando desde el yo, realmente no desde Dios, desde yo estaba hablando. Entonces eso es lo que hace, parte lo almático de lo espiritual. Te dice, mira mijo, la neta esto lo estás haciendo tú, pero si tú menguas, tú me vas a dar chance para que entonces yo hable, si te callaras la boquita un rato y me dejaras hablar a través de ti, ¿sí me explico? Eso es partir. Otra cosa que hace es que cambia nuestra situación. Hay una palabra ahí en el versículo que leímos que es coyuntura. Parece ser una palabra muy compleja, pero coyuntura, amado, según el diccionario Oxford, es una combinación de factores y circunstancias que caracterizan una situación en un momento determinado. O sea, en otras palabras, es un contexto. ¿Cuál es tu contexto ahorita? ¿Cuál es tu situación? Cuando Dios habla, indudablemente va a cambiar tu situación. No importa cuál sea, la va a cambiar, o sea, va a traer transformación. Otra cosa que hace la palabra de Dios es que nos estructura. Leímos ahí que afecta hasta los tuétanos, ¿no? Las coyunturas y los tuétanos. Amados, los tuétanos, que es una sustancia que está dentro de los huesos, está formado por un cúmulo de sustancias. Se las voy a leer, aunque no sé qué es, pero lo investigué. Que son osteoblastos, fibroblastos, osteoclastos y adipocitos. ¿Qué son estas cosas, amados? La neta no estoy muy seguro, no soy médico. Lo que sí sé es que tienen una función primordial para la formación y el desarrollo de los huesos. O sea, que esas sustancias que están adentro del hueso favorecen la formación y la solidez del hueso, pues. Y los huesos, espiritualmente o revelacionalmente, ¿qué significa huesos o esqueleto? Significa estructura. Estructura. Sin esqueleto no tuviéramos estructura. Entonces, esa cosa, ¿qué es lo que hace en nosotros? La palabra de Dios trae estructura. ¿Sí me explico? Es que la palabra de Dios, amados, hace un chorro de cosas, pues ya se me acabó el tiempo y no he terminado. La palabra de Dios hace un montón de cosas. Parte de lo anímico de lo espiritual. Esto es para que usted diga, Johnny, la pregunta es una pregunta muy básica, ¿no? ¿Cómo sé que Dios me ha hablado? Y no fue mi imaginación, pues, ¿sí? No fue mi sentimentalismo. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, número uno, te va a decir qué venía de ti y qué venía de Él. O sea, va a partir lo almático de lo espiritual. Otra cosa que va a hacer es que te va a cambiar algo, o sea, va a traer algo de transformación a tu vida. No vas a quedar igual después de ese momento. No puedes quedar igual. Ese es otro síntoma de que Dios te habló y no era tu mente. La otra cosa es que te trae estructura. O sea, de alguna manera favorece tu estructura de pensamiento, tu estructura almática, tu estructura del espíritu. Estructura todo tu ser, pues. La otra cosa, amados, la número 4 que hace es que nos hace darnos cuenta de nuestras propias intenciones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros siempre estamos actuando por default, siempre estamos en piloto automático. ¿Sí? Si usted se da cuenta, yo creo que más del 90% del tiempo usted nomás está actuando por actuar. O sea, regularmente no es como que seamos súper analíticos antes de hacer cada cosa, ¿no? O antes de decir cada palabra. Pero muchas veces sucede que pasa algo, regularmente algo malo,
que te das cuenta de que esa cosa mala pasó porque no habías analizado las intenciones de tu corazón antes de hacer eso que hiciste mal. Porque si tu intención hubiera sido realmente buena, no te sentirías culpable. ¿Sí me explico? Porque cuando la intención es buena, aunque el resultado sea malo, no te sientes culpable porque tú sabes que dentro de ti querías hacer el bien. ¿Sí me explico? Pero a veces como nomás actuamos por actuar, no nos damos cuenta de que la estamos regando. Y esa cosa también hace la palabra de Dios. De alguna manera te corrige y te dice, lo que pasa es que tu intención realmente no era darme la gloria. Tu intención era compartir mi gloria contigo. Y yo no comparto mi gloria. Cuando yo actúo, dice el Señor, yo me voy a quedar con todo el mérito. No te voy a dejar ni un 0.5%. Va a ser evidente que yo lo hice y tú no tuviste nada que ver en esto. ¿Ok? Así es. Toda la gloria tiene que ser de Dios, amados. Toda la gloria para Él. Y ahora sí ya, por último. Número 5, afecta todo nuestro ser. ¿Ok? Afecta todo nuestro ser. Cuando Dios te hable, te va a afectar completamente. Todo lo que tú creías lo va a afectar. ¿Ok? Entonces, usted puede ponerse de pie. Vamos a orar para concluir. Bueno, amados, como les comenté al principio, la palabra de Dios es demasiado compleja para enseñárselas en 45 minutos. La verdad es que dije una fracción ínfima de lo que realmente es la vastedad de la palabra de Dios. Y como les digo, se necesita más de una vida entera para poder terminar de entenderla en profundidad. Pero lo que sí podemos hacer, amados, es así como aquel mercader de perlas finas, como decía Jesús, que se encontró una perla de gran precio y vendió todas las otras perlas que tenía nomás para comprarse esa perla. Así nosotros, cuando Jesús cuenta esa parábola, en otras palabras está diciendo, si usted verdaderamente tuvieran, aunque sea un vislumbre del valor de mi palabra en sus vidas, sacrificarían absolutamente todo por tenerla. Eso es lo que Jesús está diciendo con esa parábola. Así que, amados, realmente se necesita sacrificio, tiempo, consistencia, un montón de cosas, amados. Pero si en algo a usted le conviene invertir su vida, es en conocer la palabra de Dios, conocer su voluntad. Porque eso va a llenar todo lo que usted necesita. Todo lo va a llenar todo. Todas sus necesidades físicas, espirituales y almáticas van a ser llenas por Dios. Si usted realmente quiere pagar el precio o si quiere seguir con una perlita de acá, otra perlita del mundo, otra de otra filosofía y así perlitas chafas, pues. Usted puede seguir manejando perlitas chafas y tener una tienda de perlitas chafas como un mercader que le gusta vender chacharitas de 10 pesos, 50 pesos, pero que como que fluye ahí, ¿no? Pero si usted quiere lo verdadero, o sea, lo bueno, la crema y nata, la verdadera perla de gran precio, que es la palabra de Dios, amado, usted va a tener que pagar el precio más grande que hay, que es su vida, ¿no? Todo su tiempo, todo su ser. Así que los animo, amados, a que no sean mercaderes de perlas chafas, amados. No vendan cosas chafas. Paguen el precio por la verdadera perla. ¿Okay? Amado, gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres Padre y porque siempre nos das una palabra bonita, fresca. Gracias por cada persona que escuchó esto. Gracias por estos corazones, Señor, receptivos. Gracias, Señor, por esta plataforma que tenemos para este tiempo, Señor, estos domingos tan valiosos que tenemos para poder meditar en tu palabra juntos. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a crecer en tu palabra, que tú crees o generes esa inconformidad dentro de nuestro ser para no estarnos conformando siempre con lo mismo, con el mismo nivel de palabra, con el mismo nivel de revelación, sino que llévanos, Padre, más profundo en tu palabra, a una revelación, a una perla, a una puerta cada vez más profunda, Señor, en tu corazón y en tu conocimiento, porque queremos entregar todo por ti, por conocerte, Señor. Esa es nuestra meta final, conocer tu voluntad, conocer tu palabra y realmente llevarla a la práctica, Señor. No queremos de ninguna manera llevarnos ninguna gloria,
Procésanos, Señor, québranos si es necesario. Haz lo que tengas que hacer, pero obra en nosotros, Señor, y termina la obra que has comenzado en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.